En Europa ya quedó muy claro y está siendo aceptado mundialmente que los responsables del ataque al Nord Stream y que lo inhabilitó por completo fueron los estadounidenses. Pero curiosamente, aunque se piense que este fue un ataque a los rusos, en realidad fue un ataque a los alemanes, que eran los principales beneficiados del Nord Stream, de este gas barato, que fue lo que provocó, ¿no?, que se disparara la inversión y la productividad en Alemania. Entonces, ahora que está destruida esa infraestructura, sencillamente los alemanes van a dejar de contar este apoyo y la verdad es que son los más afectados. Y bueno, si bien los rusos no descartan que se pueda volver a arreglar para funcionar, ellos tienen claro que ya no va a suceder esto en el mediano plazo o incluso en el largo plazo, así que bueno, que les gustaría repararlo para que no se caiga completamente la infraestructura, no caiga en el abandono, pero bueno, tal vez. Si no es posible, pues no será posible, porque ya no van a comprar más los europeos gas, cuando menos por muchísimo tiempo. Pero lo interesante es las secuelas. Las secuelas no se las lleva Rusia, repito, sino el verdadero afectado es Alemania. Y la secuela es que ya muchos gigantes alemanes, precisamente confirmado que ya no, Rusia ya no va a volver a poner en operación el Nord Stream, pues se están yendo. Están cerrando sus fábricas en Alemania y se empiezan a ir a otros países. Se empiezan a ir a China, se empiezan a ir a México, se empiezan a ir a otros lugares en donde la energía y el gas sea mucho más barato que lo que es allá en Europa. Porque eso es lo que provocó que el gas natural se encareciera de una manera bestial y ya no haya sustitutos para un gas más barato. O sea, porque hay gas en Europa, sí, pero caro, muy caro. Y la verdad es que esto va a provocar que pierdan muchas empresas, muchas industrias y muchas fábricas competitividad en otras regiones. Entonces mejor pues se van a otros lados, a China, repito, probablemente a Latinoamérica, porque ya en Europa no se puede hacer nada. Esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. De forma sorpresiva, los gasoductos submarinos Nord Stream, los averiados de Rusia, serán prácticamente sellados y suspendidos, ya que no hay planes inmediatos para repararlos o reactivarlos, cosa que pone a temblar a varios países de la Unión Europea que eran muy dependientes de estos gasoductos. Uno de ellos es Alemania y vamos a ver cómo le van a hacer más adelante precisamente por este problema del gasoducto. El fuerte aumento de las tensiones entre Moscú y Occidente por esta invasión rusa, pues ya detuvo primero el Nord Stream 1 e impidió el lanzamiento del Nord Stream 2 en febrero del año pasado. Esto debido a todas las sanciones que empezaron a interponer los países de la Unión Europea impulsados por Estados Unidos. Y más adelante vino todo este asunto del ataque terrorista, porque así fue calificado por parte del gobierno ruso el atentado a estos dos ramales de los gasoductos 1 y 2. Obviamente, Gazprom ha dicho que es técnicamente posible reparar estas líneas rotas, pero dos fuentes familiarizadas con los planes dijeron que Moscú veía muy pocas perspectivas de que las relaciones con Occidente mejoraran lo suficiente, esto en un futuro previsible, por ejemplo 2023, como para que se necesitaran los oleoductos durante este año o lo más pronto posible, porque no ve a un canciller Olaf Scholz hablando con él, suplicándole, rogándole para que le entregue gas en un futuro cercano. No, es muy probable que prefiera, en este caso, Olaf Scholz, comprarle y recomprarle todo el gas y petróleo que le puede ofrecer Estados Unidos o alguno de sus grandes aliados como Noruega, de los cuales están siendo señalados y posiblemente acusados por todo este asunto del atentado. Estos países habían estado muy cerca de la zona donde se realizó la explosión. Se presume que fueron buzos de tanto Noruega como de Estados Unidos que trabajaron en conjunto para llevar la bomba que se instalaría en los gasoductos y casualmente en ese momento de la explosión, pues un barco de origen estadounidense estaba muy cerca de la zona.
casualmente muy cerca de la zona, al igual que los aviones que habían estado sobrevolando este mismo territorio días anteriores. Ahora, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, él fue muy claro que el destino de estos gasoductos es únicamente una decisión que debe tomarse de manera colegiada por todos los accionistas de este proyecto internacional, independientemente de la decisión que quiera tomar Moscú o en este caso el presidente Vladimir Putin. Es una cosa de accionistas. El proyecto es internacional y son los accionistas quienes tienen que decir, bueno, sí, vamos a entrarle, vamos a tratar de arreglarlo en este par de meses y ver si se logra un acuerdo con Occidente. Pero debemos recordar que ya entró en vigor todo este asunto del tope de precios también para los productos derivados del petróleo, como es el caso del gas. Entonces no tendría ningún caso para este gasoducto, el Nord Stream 1 o el 2, activarse como tal. El 2 ni siquiera tiene razón de ser porque está completamente vetado debido a las sanciones. No se realizaron las certificaciones correspondientes y es por eso que nunca se echó a andar. Estaba prácticamente parado este gasoducto y en el caso del primero, pues todo este asunto de una avería. Luego se enviaron las piezas a reparar, que Canadá no quería regresar las piezas, luego las envió a Alemania y Alemania tuvo ahí un conflicto de intereses para regresarlas también a Rusia. Entonces este gasoducto, ni el 1 nunca pudo recuperar las piezas faltantes para funcionar y el 2 definitivamente nunca arrancó. Entonces son los accionistas, son ellos quienes deben resolver las cosas. Y hay, aparte de esto, del asunto del Nord Stream, dos grandes empresas químicas alemanas que ahora están empezando a ver problemas por este asunto del gasoducto que los afecta directamente porque ya no tienen ganancias y están anunciando, en este caso único de Alemania, que las ganancias van a caer todavía más a medida que se adapten a los altos precios de la energía en Europa, que ya han empujado a su rival, la BAFS, a anunciar que se reducirá en su región de origen. Muchas empresas en Alemania principalmente están cayendo. Enovik y Covestro, que juntas emplean a más de 50,000 personas, dijeron este fin de semana que las ganancias caerían en el 2023 debido principalmente a la desaceleración de la demanda de muchos productos y altos precios, de acuerdo incluso con la plataforma de Reuters. La semana pasada, BASF, el grupo químico más grande del mundo por ingresos, anunció el cierre de plantas en Alemania. Esto después de haber dicho el año pasado que se reduciría permanentemente en Europa, porque hablando de dinero, de cantidades que están recibiendo y lo que están gastando por funcionar, no les servía. La fábrica de productos químicos es un negocio que consume mucha energía y hasta que Rusia invadió a Ucrania el año pasado, Enovik, Covestro y BASF se habían beneficiado de los abundantes suministros rusos baratos, porque eso es lo que le ofrecía Rusia a la Unión Europea, gas muy barato, y todo esto lo perdieron por seguirle la corriente a Estados Unidos. En el caso de la empresa BASF, había invertido en el gasoducto Nord Stream 2, era copropietario junto a la rusa Gazprom y a la empresa de servicios públicos alemana E.ON. Ahora, con la explosión de estos gasoductos, ha perdido su inversión y también una fuente segura y barata de energía, con lo que eso obviamente implica para un gigante químico que consume el 4% del gas de Alemania, que ya no tienen las posibilidades ahora para continuar haciendo lo mismo, trabajar de la misma manera con los precios altos de la luz, nada más de la luz, hacía como tal imposible continuar con el trabajo del día a día. La Asociación Industrial de Baviera sacó un informe con sus cálculos sobre los efectos de la crisis energética y según este informe,
el costo de la sustitución del gas ruso por el gas natural licuado sería de 46.000 millones de euros para las industrias alemanas únicamente. Sería de 46.000 millones de euros para las industrias alemanas. 48.000 millones más para sus proveedores y 98.000 millones de euros más para sus clientes que consumen sus productos. Las fábricas que, por ejemplo, dependen de las petroquímicas alemanas se verían completamente en la ruina. Se proyectó un total de 193 millones de euros en pérdidas. Esta estimación fue hecha en junio del 2022 y las industrias alemanas para mediados de septiembre habían perdido 100.000 millones de euros en beneficios operativos, lo que coincide con el aumento del gas de 4 veces su precio habitual. Y la pérdida va a seguir. Por eso muchas empresas han tenido que cerrar, han tenido que migrar de la Unión Europea porque no les beneficia económicamente, hablando preciso de este asunto de la electricidad. Y Estados Unidos fue muy listo, porque empezó a implementar unos impuestos, ayudas o diversas formas de llamar la atención de los inversionistas para que implementaran sus plantas en Estados Unidos. No que se vinieran a México o a la Unión Europea o incluso a China. Entonces sí llama mucho la atención cómo estos países, a pesar de su intento de dejar de depender de los productos de Rusia, los están llevando a un agujero negro del cual no van a poder salir, hablando exclusivamente de lo económico, porque no se van a recuperar del golpe de que estas empresas, estas grandes empresas, salgan de su territorio, sobre todo Alemania, que este país era precisamente conocido por estas oportunidades de empleo, por las grandes compañías que iban exclusivamente a este país a emprender sus negocios. Y ahora todas están marchando, porque no hay garantías de ningún país de la Unión Europea de que la economía vaya a estabilizarse y sobre todo de que como están peleando, ya se están inmiscuyendo cada vez más en este conflicto militar al entregarle armas ofensivas a Ucrania, crearán que este problema, este pequeño ejercicio militar que pudo haber pasado incluso desapercibido, llegara a escalar a tal punto en el cual estamos a nada de entrar a una tercera guerra mundial, sobre todo por las acciones que están tomando los países occidentales. Así que tenemos que tener muy en cuenta que una vez que la economía de estas naciones esté a punto de colapsar, las cosas también a su alrededor podrían hacerlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.